para habernos rescatado y que hoy seamos más conscientes de lo que hacemos cada domingo, Padre. Gracias porque poder reconocer que tú eres el centro de este tiempo nos hace esforzarnos en que no nos desviemos, en que nuestra carne no, Señor, desvíe con ese rechazo natural que tiene de adorarse a sí misma, en que busquemos otros propósitos mientras estemos en este lugar que no seas tú, Padre. Ayúdanos a reconocernos así, para estar pendientes en qué momento un pensamiento, un sentimiento nos desvía de nuestra atención solamente en adorarte a ti. Reconocemos esa facilidad, pero también la nueva creación que has hecho en nosotros, ese nuevo corazón que nos has dado, esa vida eterna, ese espíritu, Señor, vivo a través de la vida espiritual que tú infringiste en Él, pero que está dentro de este estuche, Señor, que aún mientras estemos en esta tierra va a seguir batallando, negándose hasta que regrese al polvo. Así que permítenos en tu gracia y con el poder de tu Espíritu a través de tu palabra, que ella nos controle, que estemos saturados de ella en estos minutos, horas que vamos a permanecer aquí, para que en todo momento ella sea quien nos guíe a una adoración que te agrade, una adoración en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que vienen en camino. También gracias por aquellos, Señor, que tú les has permitido desde hace unos días preparar este tiempo. Enséñanos a todos a hacerlo. Que el contexto en el cual nos encontramos cada uno no impida, Señor, que preparemos nuestro corazón para poder cumplir dicho propósito cuando nos reunimos. Trae con bien, Señor, y prepara el corazón de aquellos que están en camino. Y también te pedimos por aquellos que por alguna circunstancia no pueden venir, que encuentren gracia y favor en los compromisos que tienen que atender. Y te damos gracias también por sus vidas, pidiéndote, Señor, que puedas tú poner en sus corazones alimentarse de tu palabra y que hoy no falte en sus corazones, en sus mentes. Así que, Padre, te damos muchas gracias por lo que haces y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a regresar hoy a otra frase, unos a otros. Y esta la vamos a encontrar en el libro, en la carta de Pablo a los Corintios. Así que si me ayuda, vamos a 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12, y quiero que me acompañe porque vamos a llegar hasta el versículo 25. Déjenme aquí. No me llega mi notificación, pero vamos allá a 1 Corintios 12 mientras esto llega. Y si usted se da cuenta, normalmente se titula los dones espirituales. Y comienza diciendo lo siguiente, vean el versículo 1. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
O sea, Pablo tiene el deseo de tocar este tema que, si ustedes recuerdan, la carta a los Corintios es una respuesta a una, o no se sabe si fueron algunas cartas que los corintios enviaron a Pablo con algunas dudas, y estas dos cartas, la primera y segunda de Corintios, pues son la respuesta de Pablo a las dudas que en estas cartas surgían, venían. Entonces, Pablo aquí dice, no quiero que ignoren acerca de estos dones, porque para él es sumamente importante poderlo tocar, hermanos, tocar este tema, dado que había distintos dones que los mismos corintios sabían que tenían esta instrucción, sabían que la tenían, ellos tenían esta noción de que los dones les daban ciertas posiciones. Y esta sola palabra, posición, hacía que malentendieran cómo ya está aquí, hermanos. Esta sola palabra entonces hacía que ellos tuvieran jerarquías. Y la Biblia nunca habló en cuanto a puestos jerárquicos, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento, ni en la institución de la iglesia. Entonces, para Pablo era sumamente importante el poder enseñar a los corintios sobre este tema. De hecho, nuestra clase se llama Preocúpense unos por otros o cuídense unos a otros. Ahorita vamos a ver la palabra en griego, pero en el libro donde nos estamos basando del doctor Stuart Scott, marca la palabra preocúpense unos por otros y está basada en 1 Corintios 12, 25. Entonces vamos a llegar muy rápido al versículo 25, pero con el contexto correcto. De los versículos 1 al 12, o al 12, si ustedes ya se dieron cuenta, el tema principal de Pablo es hablar acerca de los dones y va a ser una analogía del cuerpo humano. Vamos a leerlo rápidamente si siguen ahí conmigo y vean lo que les recuerda en el versículo 2, pero vamos a leer hasta el 12, hermanos. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber, vean esto, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Pablo está sentando las bases de recordar la vida anterior de los corintios, como lo hizo con los romanos, para decirles, nadie que no tenga el Espíritu Santo en su interior puede decir que es cristiano, nadie. Pero vean lo que sigue diciendo, ahora bien, hay diversidad de dones, y esto es lo importante, versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, dice ahí, es el mismo. El mismo Espíritu con el cual ustedes fueron salvados, el mismo Espíritu por el cual ustedes no pueden llamar a Jesús Señor, sino solo por ese Espíritu, Él es el mismo Espíritu que está en ustedes, aunque ustedes sean diferentes, aunque tengan diferentes dones, capacidades dadas por Dios, y es lo que va a hablar a continuación. Ahora sí nos vamos a seguir hasta el versículo 13. Y hay diversidad de ministerios, y vuelve a reiterar, pero el Señor es el mismo, perdón. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo insiste en eso.
pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, a cada uno Dios que convirtió, que salvó a alguien, que le dio vida nueva, en el momento de esa salvación el Espíritu Santo le dio un don espiritual. Esto es totalmente diferente a talentos humanos que todos también Dios en su gracia común nos dotó. Estos no, estos son dones espirituales. Vean lo que dice el versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y hay un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pablo no ha dejado de quitar el dedo del renglón de que es un mismo Espíritu, aunque hay diversidad de dones, ¿ya se dieron cuenta? A otro fe, y reitera, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, Pablo quiere recalcar en su carta esta frase, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, y reitera versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y aquí viene algo contundente del apóstol Pablo, y dice él, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, vean, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo dice tu versión al final? Como Él quiere, soberanamente. Él ha decidido no dejar en jerarquías o posiciones, entre comillas, algunos dones que los corintios sí pensaban que eran mayores. Este contexto es importante, porque así como le pasa a los corintios, tú y yo tenemos esa capacidad en la carne de pensar, de creer que algunos dones en la iglesia son mayores. No, es que, pues esto es algo natural. Si el pastor José Luis, el pastor Ascari son pastores, están a nivel jerárquico más arriba de nosotros. No, hermanos, ese ya es un pensamiento incorrecto. Bueno, tal vez tú dirás, yo así lo creo, como lo acaba de decir el pastor José Luis, pero son ellos los que se ponen en una postura jerárquica. Por esta razón, por esta otra, y tal vez ahí sí estés viendo algo equivocado y también antibíblico. Pero puede ser también tu misma carne que tú ubicas en posiciones a las personas. Y la manera en que nos damos cuenta es en el cuidado y preocupación que deberíamos tener unos por otros. Repito, la manera en que nos damos cuenta, si nosotros hacemos esto en ambas vertientes, de ver a alguien en una posición o jerarquía, es en la manera en que nos preocupamos unos a otros. Te pongo un ejemplo. Pudiéramos estar debatiendo entre si yo creo que tengo una jerarquía superior a ustedes por el hecho de ser pastor, o ustedes creen que la tengo o ven que la tengo, que yo me pongo en esa posición. Pero más allá de eso, hermanos, algo que va a evidenciar mi propio corazón, el de ustedes mismos, es, te estás preocupando, cuidando, que es la otra palabra sinónima, en tu iglesia local por todos de la misma manera. ¿Ves a todos por igual? ¿O sí ves a algunos con muchas diferencias, con algunas diferencias, con una diferencia? Porque esa sola diferencia va a hacer que tu preocupación y tu cuidado ya no sea el mismo. Y ahorita vamos a llegar a nuestro versículo, pero es importantísimo que tú puedas darte cuenta que Dios repartió como Él quiso los dones, pero que estos dones no implican ni posición,
ni qué jerarquías, pero sí que funciones. Y son las funciones las que hay que respetar unos a otros. Vamos a ver unos a otros más adelante en nuestro estudio. Pero eso es lo que debemos respetar, como en la ilustración y la analogía de la guerra que hay entre cómo controlamos los matrimonios, carnalmente hablando, ver quién tiene la mayor posición o jerarquía, algo totalmente equivocado, y el caos que causa en una relación matrimonial, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo. Creo que lo podemos entender con la analogía del matrimonio, que algo pasa exactamente entre creyentes, y la iglesia de Corintio era así, carnal, pero con esa postura en su mente de pensar que hay posiciones o jerarquías. Cuando del versículo, todavía no llegamos al 13, pero hasta el 13, desde el versículo 1 hasta el 13, Pablo no ha quitado el dedo del renglón de que aunque haya diversidad, todo es dado por un mismo espíritu. De lo plural regresa a lo singular, porque ahí está su énfasis. Terminemos, vean versículos 12 y 13. Y aquí viene, ya va a empezar a usar ahora sí la analogía del cuerpo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y a partir del versículo 13, si ustedes ven ese por qué, nos va a dar la razón de por qué estar preocupados unos por otros. Y vamos a entender la palabra preocuparse, que también es muy mal entendida. Entonces, del versículo 13 en adelante hasta el 27, hermanos, Pablo va a hablar acerca de las razones por las cuales hay que preocuparse unos por otros. Y la primera la vemos en el versículo 13, porque por un solo un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos en un cuerpo. Eso es bautizar. O sea, ese Espíritu Santo nos introdujo en un cuerpo primeramente universal, en la iglesia invisible. Tú y yo pertenecemos a esa iglesia universal de nuestro Señor, pero visiblemente también nos puso en un cuerpo local, llamado iglesia, visible. Tal vez algunos lleven más de una iglesia, pero soberanamente Dios te ha guiado a otra. Providencialmente Dios te ha llevado a otra por propósitos diferentes. Pero lo que no quiero que perdamos de vista es que es ese Espíritu quien nos guía, quien nos introduce. O sea, la voluntad de Dios de llevarnos a una iglesia, a cierta iglesia, es voluntad de Dios. Y no podemos, como en algún momento hicimos tal vez, de diferentes maneras, renegar de la familia que Dios te dio, hablando sanguíneamente. De la misma manera no podemos renegar de la iglesia local que el Señor nos proveyó. El hacerlo sería ir en contra de su voluntad. No estoy diciendo que a la iglesia que llegues con los ojos vendados te quedes. Estoy hablando de ese proceso normal para hacerte miembro de una iglesia. Y eso es lo triste, que en las iglesias locales hay mucha gente que no quiere tomar ese compromiso, ¿te das cuenta? Está yendo en contra de la voluntad de Dios, de lo que proveyó, de cómo Dios los bautizó en un mismo cuerpo, visible e invisible. Esa es una razón. Y dice, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Y por ese espíritu, todos nacimos de nuevo. Así va a llegar, hermanos, y dentro de nuestro contexto de las razones por las cuales hay que preocuparse unos a otros, llegamos al versículo 25. ¿Y de qué habla este versículo 25? Pues de eso, Primera de Corintios
12, 25, que es el texto del cual vamos a extraer algunas verdades esta mañana. Vivimos en una época donde todo gira en torno al yo. Mi comodidad, mi tiempo, mi espacio, mi opinión. Y aún dentro del círculo cristiano, en nuestra carne, esta lucha la tenemos a diario. Normalmente estamos girando o queriendo hacer que todo gire en relación a mi tiempo, mi espacio, mi comodidad, mi opinión, todo mío. Y hay de aquella persona que se entrometa en mi tiempo, en mi espacio, en mí. La cultura moderna ha transformado incluso nuestras relaciones en algo funcional. Nos acercamos a las personas si nos conviene y nos alejamos si nos exige sacrificio. Véanlo, analícenlo en su propia vida. Desafortunadamente, este espíritu ha contaminado también muchas iglesias. Muchos cristianos ven la iglesia como un supermercado espiritual. Llegan, consumen, se van y rara vez piensan en los demás. Sin embargo, hermanos, la Escritura nos presenta una imagen radicalmente distinta. La iglesia entonces no es un lugar para recibir solamente, sino es un cuerpo vivo donde todos los miembros están llamados a cuidarse unos a otros, a preocuparse unos por los otros. Pablo escribe entonces a los corintios no solo para corregir errores doctrinales, sino para sanar una comunidad fracturada por el orgullo, las divisiones y el egoísmo, que era lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio. En ese contexto, el apóstol les recuerda una verdad fundamental, versículo 25, para que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ese cuidado y ese mismo lo vamos a estudiar a continuación. Pero esa palabra cuidado, de ahí surge la palabra preocupación. Este versículo entonces, hermanos, encierra una medicina para el alma individualista. Todos la tenemos, así que hoy nos vamos a tomar una pastillita espiritual. Bueno, digo, si queremos, ¿verdad? Yo he visto cómo mucha gente no se quiere tomar el medicamento. Se lo queda hasta en la lengua. Toma agua y espero que no seas de esos. Y que de verdad recibas esta pastilla. Porque es una medicina para nuestra alma individualista. Te pregunto, ¿sí te ves así, hermano? No estoy hablando del individualista que éramos cuando no conocíamos de Cristo. Obviamente no. Si eres una nueva criatura, Dios ha hecho su obra, pero no la ha terminado. Y tú y yo, a ti y a mí nos conviene vernos de esta manera en la carne, porque si nos descuidamos, si lo negamos, no vas a querer medicina. Vas a decir, pues si no tengo tos, ¿para qué me das jarabe, no? Pero si dices, tengo una tos, échame ese jarabito. Te pregunto, ¿te ves individualista? Esta semana Dios te está recordando en ese momento que eres un individualista de primera categoría. Que pensaste continuamente en tu tiempo, en tu comodidad, en tú. Yo empiezo a hablar así y siento las miradas penetrantes, como si yo les estuviese ofendiendo. Yo solo estoy preguntando. Es entre tú y Dios. Hasta parece que yo tenía las cámaras y fuera yo el que te estuvo viendo. Es el Dios omnisciente. El hombre y la mujer más piadosos debemos de vernos así, hermanos. Con esa tendencia, con esa capacidad, así en un instante, de pensar en nosotros mismos.
Y aparte, este versículo encierra una visión poderosa para la vida en comunidad, para la vida en iglesia. Hoy, entonces, aprenderemos que el diseño de Dios para su iglesia es diversidad en unidad. Así diseñó Dios la iglesia, diversidad en unidad. Aunque seamos diferentes, puede haber unidad, donde el amor no se predica, sino se practica en cuidado mutuo. No se predica, sino que se practica en cuidado mutuo. Y tenemos un objetivo en la clase, y es que comprendan bíblicamente el mandato de preocuparse unos por otros dentro del cuerpo de Cristo. Es un mandato. Examinando su contexto e implicaciones en la iglesia local y apliquen este principio con compasión, humildad y responsabilidad. Vamos a ver 3 puntos y nos vamos a saltar hasta los versículos 26 y 27 para cerrar nuestra clase. Pero vamos a comenzar primeramente con el diseño del cuerpo, diversidad sin división. Vean lo que dice la primera parte del versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, dice Pablo. Con el propósito que en el cuerpo no haya división, a fin de, que es una conjunción de propósito. Esta es una palabra griega que se llama giná. Siempre que aparece en griego es una cláusula de propósito. A fin de que, o pudieras traducirla como para que en el cuerpo no haya división. Pablo entonces, hermanos, explica en primer lugar, en esta primera frase, que Dios organizó los miembros del cuerpo con propósito. Quiero que veas esto. Dios organizó los miembros del cuerpo de su iglesia, y va a utilizar la analogía del cuerpo humano. Dios organizó los miembros del cuerpo con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que no haya divisiones. En la iglesia en Corinto estaba pasando lo contrario, que por pensar que el ser cierto miembro del cuerpo les daba posición, ¿cuál es la otra palabra? Jerarquía, vamos a estar repitiendo, para que la cuidemos en nosotros mismos. No hay posiciones ni jerarquía, hay funciones. No haya entonces división. Sí, hermano. Sí, pero ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia? Dios. Entonces el sometimiento viene a la cabeza por la función que realiza el cuerpo, pero en realidad es sometimiento al Señor. Por eso es que los apóstoles en cierto momento, ya estando en su ministerio, dijeron, nos es menester obedecer ¿a quién? ¿Antes que a? Entonces, cuando los hombres se salen de las funciones bíblicas que les fueron encomendadas, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Entonces el sometimiento en sí es ¿a quién? A Dios, por las funciones que Él determinó dejar en su iglesia como un cuerpo, pero para que no hubiera divisiones. Esa es la parte importante, ¿ok? ¿Por qué dice? ¿Ok? Entonces ahí está una manera en que nos sometemos a Dios a través de los pastores. ¿Ok? Ahí vuelve a ser lo mismo, hermano. O sea, visiblemente se ve un sometimiento, pero ¿qué es? ¿A quién? A Dios, por esas funciones del pastor. Funciones, no jerarquía. No posición del pastor, sino sus funciones. Ellos velan por vuestras almas y un día van a dar cuentas de ellas. Esa es su función.
Entonces hay que pastorear, hay que alimentar. Entonces, dos funciones principales de los pastores: alimentar a través de la palabra, la enseñanza, la consejería con la palabra, o sea, todo lo que se puede hacer pastoralmente. Y velan por vuestras almas. ¿A qué les suena? Oración. Tú tienes que vigilar. Por eso nosotros no nos quitamos del ministerio de oración, por este mandato. A nosotros nos fuera fácil delegarlo, hermano, como muchos otros lo hacen. Pero iríamos en, yo oro en mi casa, yo oro aparte, yo un hombre de oración, todo el día casi estoy en comunión. No, sí, estás con tu iglesia, tú por delante, siendo ejemplo. Si no, no estás listo, no estás calificado, no estás llamado al ministerio. Y podrás ser el mejor predicador, si le falta, lo más importante es dependencia de Dios. Imagínense a un pastor sin dependencia de Dios, ¿cuántos errores va a cometer? Muy importante. Entonces ya dijimos, hermanos, que el propósito por el cual Dios organizó el cuerpo, los miembros de un cuerpo, ¿cuál es? Que no haya ¿qué? División. Caray. Entonces, ¿por qué? Porque les dio funciones, no posiciones o ¿qué? Jerarquías. Sigamos ahí, vean el contexto del versículo 25, versículo 24. Dice 1 Corintios 12:24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, vean qué dice ahí, ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dios ordenó ese cuerpo dándole más honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, dice la Reina Valera, o sea, el versículo 24 es muy importante. El versículo 24 nos dice que Dios diseñó el cuerpo con diversidad de miembros independientes. ¿Miembros qué? Independientes, para que cumplan su función. No para crear jerarquías carnales, sino para producir unidad en medio de la diversidad. O sea, el miembro tiene que cumplir con su función. El problema es que los corintios sentían que el ojo era más importante que los ojos, que la boca, los pies eran más importantes que un órgano interno que no se ve. Así estaba la mente de la iglesia. Y esta analogía también es importante porque vela en ti mismo. No sé si hoy pasa en tus días, pero es normal hasta cierto punto, sin llegar a pecado, que digas, a mí la parte del cuerpo que más me gusta de mí son mis pestañas, ¿no? Mis pies, ¿no? Hay personas que andan en chanclas porque ellos tienen unos pies para su perspectiva muy bonitos, ¿no? Sus uñitas bien, no sé de qué forma, bonitas. Hay otros que no queremos poner ni chanclas, ¿verdad? Por las uñas ahí todas torcidas, no sé. No, dices, no, esa es la parte que menos me gusta de mi cuerpo. Pero a ti, a lo mejor nunca lo has pensado, no eres tan banal como muchos otros banales, ¿no? Pero a lo mejor sí, no es pecado. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¿No? Puede ser, no, es que yo mi nariz, perfil griego, todos me la chulean, es algo que a mí me gusta, ¿no es cierto? No, sus manos, dice, no, mis manos, y se ponen todo aquí para que llamen la atención y vean, qué bonitas manos tienes. Otros no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Qué bonita, qué bonita sonrisa. Otros si hablamos, pues no, ¿verdad? Nos reímos hasta como para que no se nos vea la dentadura medio chueca o ya inexistente, ¿no? Entonces hay miembros de nuestro cuerpo que nos gustan más, que vemos que Dios se lució ahí,
Y otros decimos, Señor, aquí pasé de rápido, ¿no? Pero no te los quitas, ¿o sí? Muchos sufren por sus orejas. Mis orejas, y luego me dicen de las orejas. Y es algo que las mujeres me cubro con el cabello, porque algo me criticaron, se burlaron de mí, pero no te las quitas. ¿O si te quitas el miembro del cuerpo que no te gusta de ti? Pues no te lo quitas. Sino que hay unidad en la diversidad. Tú no vas a ser el mismo o la misma si te quitas un miembro de ese cuerpo. No te puedes quitar ese miembro que no te gusta. Imagínate que no te gustara tu boquita. Es que critica mucho mi boquita. No te la vas a quitar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que el único propósito por el cual Dios nos dio un cuerpo, pero nos puso como miembros de nuestra iglesia, es para que haya unidad en la diversidad y evitar toda clase de división. Si en nuestro cuerpo no creamos la división, porque esto sería división, que te quites un miembro de tu cuerpo sería dividirlo, y no lo hacemos. Entonces el llamado de Pablo en primera instancia es a saber que él determinó dar a cada uno una función como miembro de un cuerpo, usando la analogía, para que no haya división. ¿Sí lo comprendes? Para que no haya división, ese fue su primer propósito. Y hay versículos en donde Pablo nos dice lo mismo. Pablo denuncia en Corinto una tendencia a la separación según dones y roles. Y responde con una metáfora del cuerpo humano. Todos son necesarios, todos son valiosos. Todos son necesarios, todos son valiosos. Romanos 12, del 4 al 5, si alguien me quiere ayudar a buscarlo. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5 dice, y otra persona, otro hermano, hermana, Efesios 4, 16, por favor. ¿Quién tiene Romanos 12, 4 al 5? Yo lo tengo, Entonces, si no quieren, están todavía dormidones. Vean cómo dice mi versión, Nueva Biblia de las Américas. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? ¿Está hablando de jerarquías o posición? No, función. Así nosotros, dice Pablo, que somos muchos miembros, somos un solo cuerpo en Cristo, y dice esta versión, e individualmente miembros los unos de los otros. E individualmente miembros los unos de los otros. O sea, esa parte de individualismo mundano y carnal de pensar solo en mí, Pablo dice, sí, eres un miembro único, con una función única en el cuerpo, pero no funciona solo. Seas el miembro más importante, solo no funcionas, no sirves para nada solo. Entonces no quiero que te apartes del cuerpo, sino que estés unido al cuerpo. No quiero que nada que pienses que te hace un miembro diferente haga que tú te apartes del cuerpo, que tú solito que se me viene una palabra coloquial te cortes, te moches, te apartes del cuerpo, te dividas del cuerpo. Efesios 4:16, ¿quién lo tiene? ¿Se dan cuenta otra vez que habla de función? Mi versión dice, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Funcionamiento adecuado de cada miembro. Otra vez, la función individual no es para mí, sino para los demás miembros, y que el cuerpo, donde la cabeza es Cristo, funcione como el Señor lo ordena. Entonces, la diversidad de dones, roles y funciones, ¿ya vieron? Dones, roles y funciones,
dentro de la iglesia no es una amenaza para la unidad, sino parte de su diseño, el diseño de Dios. Y el problema surge cuando la diferencia se convierte en motivo de competencia, superioridad o desprecio. Ahí está el problema. El problema surge, repito, cuando la diferencia se convierte en motivo de competencia, superioridad o desprecio. Dios ha diseñado, hermanos, el cuerpo precisamente para que esa diversidad no lleve a división, sino a cooperación. La diversidad tiene que llevarnos a cooperar para estar unidos, como dice Efesios 4:16. Ahora imagínate si tú, con esa función única dada por Dios, no estás funcionando. ¿Qué pasa si ahorita tu vesícula decidiera no funcionar? Duele, y dicen que duele mucho. Y a veces es necesaria quitar la vesícula. Le platicaba yo a mi hermano que eso fue lo que le hicieron a mi papá. Le quitaron la vesícula. Ahora, era necesario porque estaba enferma, como le pasa a muchos creyentes, ¿verdad? Que son cortados porque se desviaron de su función. A veces por la disciplina de la iglesia, pero normalmente, hermanos, hay que esperar para que Dios sea quien actúe. Y Dios va a quitar ese cuerpo y va a traer otro. Nadie es indispensable en la iglesia. Dios va a traer otro cuerpo. O sea que cuando tú piensas de que, no, si yo no estuviera funcionando en este ministerio, no, las cosas no serían así. De hecho me he quedado corta, porque pudiera dar más, pero no lo valoran. No, hermano, la iglesia va a funcionar porque la iglesia es de Cristo, el cuerpo es de Cristo, tú eres miembro, y solo afuera sola no vas a funcionar. La diferencia, hermanos, entonces no implica división. El cuerpo de Cristo es una comunidad redimida de personas distintas llamadas a reflejar visiblemente su unidad en Cristo mediante el amor mutuo. Herman Bavinck, teólogo contemporáneo, dice: esto significa que no todos tenemos que ser iguales para estar unidos, pero sí todos debemos reconocernos como igualmente valiosos en Cristo. Todos, repito, debemos reconocernos como igualmente valiosos en Cristo. John Stott dice: la unidad de la iglesia no está en la uniformidad de funciones, sino en la unidad de propósito en Cristo. ¿Y cuál es ese propósito? Unidad, no división. Por eso la primera parte del versículo 25 lo dice. Y es como en una orquesta, hermano, cada instrumento es diferente, pero todos tocan en armonía bajo la dirección del maestro, ¿no es cierto? Si el violín desprecia al trombón, el resultado es caos. Así la iglesia, hermanos, cada miembro importa. Cada miembro importa. Así que ese es nuestro primer punto. El diseño del cuerpo, diversidad sin división. Diversidad sin división es nuestro primer punto. Y lo sacamos de la primera frase del versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya división. El propósito de Dios de haber ordenado, de haber determinado qué función vas a hacer en la iglesia, qué parte del cuerpo vas a hacer en la iglesia, primero fue soberana. Dios no se equivocó. Y en lugar de luchar, el llamado de Pablo en primer lugar es a que funciones para que no haya división, que aceptes la parte del cuerpo que te tocó dar, pero que quites de tu mente, que nos arrepintamos esta mañana de en todo momento tú en tu mente cuánta posición y jerarquía a cada rato metes en tu cabeza. En el momento en que tú y yo decimos, el hermano o la hermana venía soberbio, ya la pusiste en una posición. Y si ese juicio no es bíblico,
Y si después tu actitud no es bíblica para llamarlo, si lo ves pecando, como dice Mateo 18, tómalo aparte, ve, dile. Si no solo se queda en tu corazón, ya te estás apartando del cuerpo. Y eso sucede continuamente en la iglesia, hermanos. No estoy de acuerdo con algo, me dijeron algo que no me gustó, me aparto, me veo diferente. Pongo yo a alguien en una posición y jerarquía, no me gusta, pero yo las pongo. Yo solito caigo en eso. Debemos entonces funcionar pensando en que no haya división. Segundo punto, el deber mutuo. Cuidar activamente unos de otros. El deber mutuo es el punto 2. Vean lo que dice la segunda parte del versículo 25. Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. O sea, no quiero división. En lugar de división, quiero que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Ese mismo cuidado viene del griego merimnosin, que es una palabra que significa preocuparse. Escucha esto, preocuparse activamente. Anótalo, subráyalo, preocuparse activamente. Interesarse profundamente. En el contexto en el que estamos hablando es un cuidado mutuo intencional y compasivo, un cuidado mutuo intencional. Si ya dijimos que es activo e intencional, vámonos quitando la idea de lo que significa la preocupación. Entonces, ¿te das cuenta? Lo que tú y yo conocemos como preocupación. No que esté mal. Oye, es que crees que me quedé preocupado por el compañero de trabajo. ¿Por qué? Es que cuando me iba, lo mandó a llamar el jefe y la jefa. Me quedé preocupado. Esa es una preocupación emocional. ¿Pero qué hiciste? No, pues ya me fui, yo tengo mis problemas. Pues, me preocupé, yo me fui. Esa no es la preocupación de la que está hablando aquí Pablo. Está diciendo preocupación activa. Preocupación activa, un cuidado mutuo e intencional. Lo bueno sería, me preocupé y me quedé hasta que salió para ver qué había pasado. No por chisme, sino para ver si había yo de ayudar en algo en esa parte. Una situación de acción, no solo de sentimiento, ¿te das cuenta? Y esto contrasta, hermanos, con el egoísmo y la competencia que había en Corintio. Capítulo 11, previo a nuestro capítulo y versículo, había división en la cena. Capítulo 14, posterior, abuso de los dones. Filipenses 2:4 dice algo mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, me salgo del individualismo, me olvido un poco del individualismo neto y puro. Eso no quiere decir, hermanos, ni estoy diciendo, ni estamos enseñando que debes de abandonarte todo el día, ¿no? O sea, haz tus cosas, pero con un sentido pronto a no vivir de esa manera. Así vivíamos sin Cristo. Y ahora es vivir por el bienestar de mi prójimo, de quienes me rodean. No buscando mis propios intereses todo el día. No porque esté mal, pero es pecaminoso si todo el día buscas tus propios intereses. Sino, ¿cuáles intereses? El de los demás, el bienestar de los demás. Desde que te paras, el bienestar de los demás, de quienes te rodean, en tu trabajo, el bienestar de tus compañeros. Cuando sales, el bienestar de los demás ciudadanos, el bienestar de ellos. Y en la iglesia, el bienestar de los hermanos. ¿Te das cuenta? Gálatas 6:2 lo dice de otra manera. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Pero si te das cuenta, no dice, pensando en cómo a veces entendemos la palabra preocupación, preocúpense emocionalmente los unos por los otros, no es algo activo. Toma su carga y llévala. ¿Ya te diste cuenta? Si su carga es pesada, tú tienes la capacidad de aligerar esa carga, no decir, ay, pobre, si iba tan cargado.
y te quedes en ese sentimiento de preocupación, es ir y tomar su carga y acompañarle. Y ve cómo es nuestra carne. Espero que no pase, pero yo cuando estaba preparándolo digo, ¿y qué de mí? Si lo he hecho algunas veces y de mí nadie se preocupa, a mí nadie me cuida, nadie me carga. ¿Y el Señor? El Señor va a buscar la manera en que si tú ves por los intereses de los demás, Él te bendiga a ti de la manera en que menos lo esperes, que menos te imaginas, pero no lo creemos. Y nuestro egoísmo, nuestra carnalidad individualista, no, yo lo he hecho y no lo recibo. Individualista, o sea, lo has hecho con el deseo de recibir. Por eso a veces Dios no responde. El término importante entonces es mismo. Ya vimos que preocuparse, cuidarse es una acción, no es un sentimiento, es algo activo, visible. Pero lo acompaña el término mismo que subraya el ideal cristiano de reciprocidad equitativa y amor sin favoritismo. Pablo está diciendo que el cuidado mutuo debe de ser de tres maneras: universal, todos deben cuidar; equitativo, sin privilegios; activo, no solo emocional, sino práctico. Cuando cada miembro del cuerpo cuida con el mismo interés a todos los demás, se manifiesta la imagen viva del amor de Cristo en la iglesia. Dios no solo salvó individuos, sino que los injertó en un cuerpo espiritual. Esta imagen del cuerpo implica que la salud de cada miembro afecta a todo el organismo. ¿Escuchaste eso? Lo repito. Esta imagen del cuerpo implica que la salud de cada miembro afecta todo el organismo. Por eso debes de procurar estar sano dentro de la iglesia, sin nada que te estorbe, sin nada acumulado, sin ningún sentimiento pecaminoso. Aunque un cuerpo haya pecado contra ti, nuestra tarea es perdonar, olvidar, no retener la ofensa, porque si no, somos responsables de infectar todo el cuerpo, de enfermar todo el cuerpo. Qué responsabilidad, ¿no es cierto, hermanos? Tremendo. Así que este cuidado, este mismo cuidado mutuo, fluye del amor de Cristo. Y Cristo no amó más a unos que a otros. Es empoderado por el Espíritu Santo y manifiesta la realidad del Evangelio en la comunidad. Francis Schaeffer lo dijo de esta manera: la evidencia más poderosa del cristianismo, en acción, no es la predicación poderosa, sino el cuidado mutuo sacrificial dentro del cuerpo. O sea, aquí puede haber predicación bíblica. Y pudiéramos cambiar por nuestro difunto pastor MacArthur y estar aquí, hermanos, y de todos modos, esa predicación poderosa no sirve de nada si los que estamos sentados obedecemos. Este cuidado entonces no puede limitarse a palabras, sentimientos ni palabras. No, porque ya llegamos de la preocupación a, bueno, me quedo un poco tranquilo, Señor. La oración es acción, pero a veces ni siquiera llegamos a eso. Pero no solo limita palabras o simpatía emocional, que te sientas un poco mal por la condición de un miembro en la iglesia. En términos prácticos se incluye llamar, visitar, orar por otros, llevar cargas emocionales, físicas, financieras, corregir con amor, restaurar con paciencia. Porque son acciones todas estas, ¿te das cuenta? Repito, llamar, visitar, orar por otros, llevar cargas emocionales, físicas, no esperes a que los demás lo hagan por ti, sino el llamado de Dios esta mañana es: hazlo tú. Es tu función preocuparte por todos, no solo por los pastores, por todos, por el miembro que tiene unas semanas de haber llegado,
debemos de preocuparnos con la misma preocupación y no tener ciertas distinciones. Me preocupo de estos porque de estos obtengo ciertos beneficios, me conviene. Y hermanos, a veces pudiéramos decir que la imagen más evidencial de esto es el pastor. No, hermanos, entre ustedes es peor. No, es que sí, un regalo para el pastor y para los otros nada. No, entre ustedes se pueden comportar así. Yo tengo más empatía con Juanita, pero dice el mismo cuidado y preocupación por todos. Y a veces podemos estar viendo lo que le dan o no le dan al pastor, pero tú actúas igual. No estoy hablando de esa cercanía y empatía que el Señor va formando en algunos, ¿no? A veces hasta es por tiempos. Pero si tú sigues pensando y no luchas por preocuparte de la misma manera por todos, algo está mal. En mí, en ti. Porque este es un mandato. D.A. Carson dice: la preocupación mutua no es simpatía pasiva. Repito, la preocupación mutua no es simpatía pasiva, sino acción tangible. Es llevar el peso ajeno como si fuera propio. Un soldado herido cae en combate. Su compañero no lo deja atrás, lo carga sobre sus hombros, aunque eso ralentice su avance. ¿Por qué? Porque es su hermano de armas. Así debe de ser en la iglesia. Eso es lo que nos enseña el versículo 25. Recordar siempre el propósito de que Dios nos dejó funciones, roles dentro de la iglesia para que no haya división. Parecería lo contrario, ¿no? Es que, pues, ¿por qué me hizo oreja? ¿Por qué me hizo ojo? Eso es lo que pensaron los corintios. Entonces hay que asentarnos bien, y con esto voy terminando, para decir: la función que Dios me dio después de haberme salvado a través de los dones o el don espiritual que me haya dado es única, vital e importante para Él. Y tengo que tener cuidado en que si eso está ocasionando que yo luche con esa decisión soberana de Dios y empezar a ver a los demás con competencia, con posiciones, con jerarquía, estoy enfermando el cuerpo. Y primeramente mi propio corazón, mi propia mente se divide en ese tipo de pensamientos. Y después, como de lo que estamos llenos es lo que va a hablar la boca, vamos a lastimar el cuerpo, a enfermar el cuerpo, a contaminar el cuerpo. Y en segundo lugar en lugar de eso, en lugar de dividir, preocúpense activamente de la misma manera unos por otros, no haciendo distinción, no viendo a algunos más y a algunos menos. Evítenlo, luchen por ver a todos por igual. Y la manera en que yo me puedo dar cuenta es si mi preocupación activa es pareja. Y creo que todos fallamos, ¿no es cierto? Te vas a tomar la pastilla y decirle al Señor: me arrepiento, ayúdame, o la vas a escupir. Yo no, yo a todos los amo por igual, me preocupo, sí, pero tal vez solo emocionalmente. Y si hay diferencia en que tu preocupación activa tiene elitismo, es pecaminoso, hay que arrepentirnos. Vean lo que dicen versículos 26 y 27. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren. ¿Con quién? Con él, sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Terminemos con esta ilustración, hermanos. La iglesia de Corinto había olvidado que la comunión no es una reunión,
sino una responsabilidad. Cuando Pablo dice que debemos preocuparnos unos por otros, está llamándonos a una espiritualidad tangible, humilde y solidaria. Así debe ser nuestra comunión, tangible, humilde y solidaria. En un mundo egoísta e individualista, la iglesia, hermanos, debe ser un refugio donde el amor se demuestra en nuestras acciones diarias. No basta con decir, hermano, hay que vivir como tal. Charles Spurgeon decía, la iglesia no es una audiencia para un espectáculo, sino una familia que comparte heridas, gozos, cargas y oraciones. Una mujer mayor, olvidada por su familia, dijo un día a una hermana de su iglesia que la visitó, repito, una mujer mayor, olvidada por su familia, dijo un día a una hermana de su iglesia que la visitó, gracias, pensé que Dios se había olvidado de mí, pero al ver que tú viniste, ahora sé que Dios me ve. Dios cuida a través de ti, no seas indiferente, preocúpate, ama, sirve. Oremos, hermanos. Pues Padre, gracias. Gracias por esta breve enseñanza, pero tan profunda, que nos lleva a algunos a aprender, algunos otros a recordar que la función soberana que nos diste en tu iglesia no es equivocada. Tú no te pudiste haber equivocado, Señor, en habernos dado una función. Recuérdanos constantemente que es una función única y valiosa para ti. Porque cada vez que lo olvidamos, nuestra tendencia, Señor, es a posicionarnos jerárquicamente, por debajo de los demás o por encima de ellos, con sentimientos de la misma índole, Señor. Ayúdanos a recordar esta palabra, que cuando tú decidiste hacernos miembros con diversidad de dones, no fue para dividirnos, sino fue para unirnos. Y unirnos, Señor, al preocuparnos de la misma manera unos por otros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cuando lo hacemos con distinción, con propósitos egoístas. Señor, a veces juzgamos el racismo, juzgamos, Señor, a la sociedad, luchamos con el clasismo, Padre, en el mundo, y a veces esas cosas están sumergidas y metidas en las iglesias locales. Ayúdanos a evitar, Padre amado, que en nuestro corazón surja alguna diferencia para cuidar y preocuparnos activamente, como hoy nos has enseñado, de manera diferente. Y ayúdanos a ser sensibles a que cuando nos pones frente a un miembro más, podamos llevar sus cargas emocionales, espirituales y aún físicas, cuando estamos con el poder para hacerlo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.